Buenas noches, estimados estudiantes y amantes del arte. A continuación les presentaremos la biografía de Vincent van Gogh, quien fue un pintor holandés considerado por muchos el más grande pintor de toda la historia, y que representa la típica imagen del artista genio incomprendido y atormentado. Y esta idea no está muy lejos de la realidad. Prueba de ello es que en su corta y atormentada vida solo vendió una de sus pinturas, pero en la actualidad sus obras están valuadas en miles y hasta millones de dólares. Veamos. Vincent Willem van Gogh nace en el poblado de Groot-Zondert, en los Países Bajos, Holanda, el 30 de marzo de 1853, y fue uno de los principales exponentes de la corriente artística llamada post-impresionismo. Van Gogh fue el mayor de los 6 hijos de un pastor de una iglesia protestante y fue criado en un ambiente de mucha fe religiosa. Recibió una esmerada educación durante toda su infancia, pero deja los estudios a los 15 años. Por esas fechas comenzó su afición por la pintura y a los 16 años, en 1869, entró a laborar como aprendiz en la filial de La Haya en Holanda, de la Galería de Arte Goupil and Company, la cual era una importante compañía de comercio de arte, de la cual su tío Vincent era socio. En 1873, a los 20 años, es enviado a la sucursal en Londres, Inglaterra, en donde tuvo su primer fracaso sentimental, con una señorita llamada Eugenia, la cual lo rechazó. En mayo de 1875, fue destinado a la filial de París, Francia, en donde creció su amor por el arte. En 1876 es despedido de su trabajo y regresa a Inglaterra. Trabajó un tiempo como maestro auxiliar y como ayudante del pastor metodista Jones, y su fanatismo religioso se incrementó, y también fue empleado de una librería. Van Gogh no duró mucho tiempo en estos empleos, debido sobre todo a su carácter inestable. Estudió un tiempo teología en Ámsterdam, pero poco después abandona estos estudios. Posteriormente ingresa a la Escuela de Evangelización Práctica de Bruselas, Bélgica, por lo que en diciembre de 1878 es enviado por sus superiores a predicar el Evangelio a la zona minera carbonífera del Borinage. Se establece en el poblado de Patourage, en donde aparte de predicar el Evangelio, empezó a realizar una serie de dibujos de los trabajadores mineros, en donde quedaron grabadas toda la miseria que padecían. Sin embargo, su contrato de 6 meses no fue renovado, a pesar del empeño que Vincent le ponía a su labor de evangelización, ya que Vincent se involucraba demasiado con la triste y desgraciada vida que llevaban los mineros. Así que partió para el poblado de Cuesmes, Bélgica, en donde vivió con el predicador Edward Frank de 1879 a 1880. Para entonces, su hermano Theo ya ocupaba su plaza en la Galería Goupil de París. Animado por él, y cuya abnegación y que sin el apoyo hacia su hermano, Vincent nunca hubiera podido tener su carrera artística. Por agosto de 1880, a los 27 años, finalmente Vincent decidió dedicarse a la pintura de tiempo completo, por lo que se dirigió a Bruselas, Bélgica, en octubre de 1880, para obtener una mejor formación artística. Y es ahí en donde conoce al pintor Anton van Rappard, con quien inició una fuerte amistad. Tras otro fracaso sentimental con su prima Cree, en 1882 conoció a una mujer llamada Cien, con quien vivió en Schleswig y con sus hijos, a los cuales tomó su cargo. Vincent seguía dibujando y realizó sus primeras pinturas. Tras descubrir Theo su relación con Shen, rompió con ella a petición de su hermano y marchó al norte, donde permaneció hasta finales de 1883. Luego fue a Nuenen, Holanda, donde se acercó de nuevo a su familia y pintó apasionadamente. De esos 2 años, 1884 y 1885, son sus primeras obras de alguna importancia. Cuadros como Los comedores de patatas de 1885, diversas representaciones de tejedores y figuras de campesinos forman
junto con innumerables dibujos, sus primeros trabajos realmente importantes. En 1886 se reunió con su hermano en París, la cual era por entonces la capital artística de Europa. El contacto con el estilo artístico, denominado impresionismo, reorientó fuertemente su estilo de pintura. Se relacionó con los grandes pintores del impresionismo y postimpresionismo en la tienda de pinturas de Pere Tanguy, de quien pintó el conocido retrato, y fue ahí en donde descubrió el arte japonés. Su hermano le presentó a los artistas Camille Pissarro, Georges Seurat, Paul Cézanne y Paul Gauguin. También conoció a Toulouse-Lautrec y Émile Bernard, los cuales influenciaron notoriamente en la definición del estilo de pintar de Van Gogh. Su paleta se tornó definitivamente clara y muy colorida, y menos tradicionalista, dando forma a su personal visión del post-impresionismo. Bajo los consejos de su hermano Theo y su interés por el color y por la captación de la naturaleza, lo indujeron a trasladarse en febrero de 1888 a Arles, en la soleada Provenza al sur de Francia, donde su obra fue expresando con mayor claridad sus sentimientos sobre lo representado y sus propios estados de ánimo en los que se encontraba. Trabajó continua y arduamente, y es en esa época en donde pintó la mayoría de sus telas más célebres y puras. Pero la soledad lo atormentaba y lo desquiciaba, sumado esto a su dependencia de la bebida alcohólica absenta y de su fatiga mental. Así que con el propósito de formar un taller colectivo, Van Gogh alquiló una casa en donde invitó a los artistas con quienes compartía intereses y las mismas ideas artísticas. Por esas fechas, en octubre de 1888, Gauguin se instaló en la Casa Amarilla, que así la llamaban por el color de sus paredes. Pero la relación fue haciéndose más y más difícil por el fuerte temperamento de ambos, de tal manera que en el transcurso de una discusión, Van Gogh llegó a atacar a Gauguin con una navaja de afeitar, pero luego, arrepentido de aquel arranque de cólera, se cortó el lóbulo de la oreja para pagar su culpa y se la hizo llegar a Gauguin, quien lejos de conmoverse ante aquella muestra de arrepentimiento, lo juzgaba ya como un loco peligroso, con el que no tenía ninguna intención de convivir. Por esas fechas pintó dos célebres autorretratos con una oreja vendada. En el segundo de ellos aparece fumando melancólicamente su pipa, pensativo y sombrío. No siempre fue triste el ánimo de Van Gogh en esta fase final. De hecho, muchas de las cartas a su hermano Theo de los últimos meses están matizadas por una feliz embriaguez creadora, por el gozo de una liberación artística finalmente alcanzada en una íntima relación con la naturaleza. Su sufrimiento interior se mezclaba con su gran pasión creativa y con su gran sensibilidad por la belleza, y tal mezcla la encontramos en la esencia de muchas de sus pinturas. Sin conseguir superar el estado de melancolía y soledad en que se encontraba, y por consejo de su hermano Theo, él viajó a Auvers-sur-Oise, en Francia, donde fue sometido a un tratamiento de medicina homeopática por el doctor y pintor aficionado Paul Gachet. En este pequeño y hermoso poblado, retrató el paisaje y a sus habitantes. Su estilo evolucionó formalmente hacia una pintura más expresiva y lírica, de formas imprecisas y colores mucho más brillantes. Van Gogh sufriría desde entonces varias crisis nerviosas, aunque solo ocasionalmente afectaron a su acelerado ritmo de trabajo. Estuvo internado primero en el Sanatorio Mental de Saint-Rémy y luego bajo la atención del Dr. Gachet en Auvers-sur-Oise. Unos meses más tarde, el Dr. Gachet consideró que se encontraba curado, pero su estado de ánimo no mejoró, atormentado por los sentimientos de culpa que tenía debido a la dependencia económica que tenía de su hermano Theo y al fracaso que Vincent sentía como pintor, ya que no lograba vender sus pinturas. Así que su espíritu se encontraba irremediablemente perturbado por una tristeza inconsolable. El 27 de julio de 1890, en el silencio de los prados franceses y bajo un hermoso sol, Vincent Van Gogh se disparó con un revólver de la marca Le Fouché en el pecho
y murió 2 días después, producto de sus heridas en los brazos de su hermano. Contaba con tan solo 37 años. Al cabo de 6 meses, y debido posiblemente al dolor por la muerte de su querido hermano Vincent, falleció también su hermano Theo, el cual está enterrado a su lado en el pequeño cementerio de Auvers-sur-Oise, en Francia, en donde permanecen unidos por toda la eternidad. Menos de 10 años de dedicación a la pintura bastaron para otorgar a Van Gogh un lugar entre los grandes genios de la historia del arte. Y es triste pensar cuál hubiera sido su total aportación de no haber truncado él mismo su vida a tan corta edad. Sin embargo, gracias a su dedicación y a su constante trabajo, nos dejó más de 800 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas, además de 1,600 dibujos y aguafuertes. A pesar de que existe la idea de que la enfermedad mental de Van Gogh influyó en su pintura, existen críticos destacados que comentan que sus pinturas fueron creadas bajo un completo control del pintor, lo que significa que la belleza de sus pinturas es parte de su gran técnica artística. La trágica vida de Van Gogh es una muestra de lo que padecían los artistas de su tiempo, y solo al mismo tiempo ha sido justiciero y de alguna manera compensó su triste vida, y ha quedado inmortalizado en sus hermosas y coloridas pinturas. La fama de Van Gogh creció rápidamente después de su fallecimiento, sobre todo a inicios del siglo XX y gracias a la viuda de su hermano Theo, y en donde se mostraron sus cuadros en diversas y exitosas exposiciones. La obra de Van Gogh tuvo un gran impacto sobre las generaciones artísticas posteriores, y desde mediados del siglo XX ha sido reconocido como uno de los mayores pintores de la historia. Algunas de sus obras están entre las pinturas más cotizadas y se pagan en la actualidad a muy buenos precios. En 1987, su pintura Los Lirios fue subastada en 53,9 millones de dólares. El 15 de mayo de 1990, su retrato del Dr. Gachet fue vendida por 82,5 millones de dólares. Acá les presentamos algunas de sus obras y el costo aproximado en los que están valuados. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. This world was never meant for one as beautiful